Camino del orgulloso demonio inmortal, era una novela de Semental. Para ser más específicos, Camino del orgulloso demonio inmortal, era una novela de cultivación gratificante, y moledora de mucho renombre con una ridícula e incomparable longitud, un dedo dorado que desafía al cielo y un harem en el rango de los 3 dígitos, donde cada personaje femenino se enamoraba del protagonista. La novela de Semental más candente de este año, no había otra. El protagonista masculino de esta novela, Lovinge, no era ni el tipo heroico e invencible desde el comienzo, ni el tipo perdedor y sin cualidades de redención, pero había logrado ser tendencia con decenas de miles de lectores en literatura zondian, luego influenciando a innumerables novelas a seguir sus pasos. Él era el tipo oscuro y despiadado. Pero antes de su oscurecimiento, fue el tipo miserable y sufriente. A continuación, deja que un lector veterano de esta novela, Sen-Chuan, omita los innumerables detalles del fanservice y resuma para todos, de manera concisa, esta epopeya de 1.000.000 de palabras. Inmediatamente después de su nacimiento, Lovinge fue abandonado por sus padres, envuelto en una tela blanca, y puesto en una jofaina de madera, luego bajado al agua. Esos fueron los días más fríos del año, y fue solo gracias a los pescadores del río que lo sacaron, que no se había congelado a muerte cuando era un bebé. Debido a que había estado a la deriva a lo largo del río Luo, y que era la estación cuando estaba lleno de hielo fino, se le fue dado ese nombre. Lovinge pasó sus primeros años vagando por las calles, hambriento y vestido con harapos. Fue una infancia triste. Una lavandera que trabajaba para una familia adinerada, se compadeció de él, y como no tenía hijos, lo adoptó, y crió como su propio hijo. Madre e hijo eran pobres, y sufrían humillación a manos de sus patrones ricos. Al haber crecido en un ambiente tan dañino, esto se convirtió en la fuente de la futura personalidad retorcida de Lovinge, incluyendo su tendencia a pelear por todos los trozos, a buscar venganza por los reclamos más pequeños y a esconder una intención asesina detrás de una sonrisa. Por un tibio cuenco de coge de carne, había resistido las palizas de los jóvenes maestros de la familia. Al final, aún así, fue demasiado tarde y no pudo darle ni un solo bocado a su madre adoptiva antes de morir. Por completa coincidencia, fue seleccionado por una de las 4 grandes sectas del mundo de cultivación, la secta de la montaña Kankyong, y entró en la división a cargo de Espada Suya. Senkinki pensó que finalmente podría comenzar de nuevo por el camino correcto, mas no esperaba que Senkinki fuera justo por fuera pero infame por dentro, basura del calibre más bajo. Estaba celoso del inigualable y excepcional talento de Lovinge, y le temía en secreto a este discípulo cuyo cultivo mejoraba a pasos agigantados todos los días, siempre encontrando todo tipo de formas de burlarse de él, y de degradarlo, incluso reclutando a otros discípulos para menospreciarlo. A lo largo de los años de estudio, soportó la humillación. Era otra historia desgarradora llena de sangre y lágrimas. Con mucha dificultad, Lovinge logró cumplir 17 años cuando finalmente se encontró con la ceremonia que el mundo de cultivación celebraba cada 4 años, la conferencia de la Alianza Inmortal. Aquí, en la conferencia, Lovinge fue víctima de los planes de Senkinki, y cayó en una grieta en el límite entre los reinos humano y demoníaco,
El abismo sin fin. Así es, solo ahora la historia realmente comenzaba. Lovinge no solo sobrevivió, sino que dentro del abismo sin fin, incluso encontró la inigualable espada mística destinada a ser suya, Sinmo, y ahí aprendió sobre sus orígenes. Al final, resultó que Lovinge había nacido del sagrado gobernante del reino demoníaco y una mujer del reino humano. Dentro de sus venas fluía tanto la sangre de los antiguos demonios caídos del cielo como la de la raza humana. Su padre biológico, Tenlan Kun, había sido sellado debajo de una gran montaña, atrapado por toda la eternidad. Su madre biológica era una discípula de una secta de cultivación justa. Ese año, sospechosa de tener vínculos secretos con los demonios, fue expulsada y murió de una hemorragia posparto después de dar a luz a Lovinge. Antes de su muerte, bajó a su hijo del solitario barco en el que lo había dado a luz, y solo de esta manera, le dejó a Lovinge una oportunidad de supervivencia. Lovinge usó a Sinmo para liberar el sello de su cuerpo sobre su sangre demoníaca, y dentro del oscuro abismo, cultivó con determinación, y se iluminó con técnicas de otro mundo antes de regresar a la secta de la montaña Kankion. De aquí en adelante, Lovinge se encaminó continuamente hacia el camino del oscurecimiento, sin mirar atrás. Todos y cada uno de sus viejos enemigos sufrieron grandes tormentos y murieron horribles muertes por su mano. Con sus habilidades de actuación y maquinación en constante mejora, Lovinge se ganó lentamente la confianza de muchas personas, fingiendo sumisión mientras conspiraba en secreto contra ellas. Tomó el poder por la fuerza y se elevó en posición, comenzando un reinado de terror. A medida que la historia se desarrollaba, Lovinge se oscurecía cada vez más. Regresó al reino demoníaco y heredó la posición del sagrado gobernante, pero aún insatisfecho, comenzó a masacrar a cada una de las grandes sectas justas del reino humano, bañándolas en sangre, erradicando todas las voces de oposición. Al final, Lovinge se convirtió en una leyenda que abarca toda la generación entre inmortales y demonios, quienes hablaban sobre su unificación de los tres reinos, el incontable tamaño de su harem, y su número ilimitado de descendientes. Estúpido autor, estúpida novela. Con su moribundo aliento, Shen Xuan escupió esta maldición final. ¿Quién podría haber imaginado que un joven honrado como él, que había comprado correctamente monedas VIP y leído la versión oficial, que había logrado seguir el trabajo persistentemente hasta su final, había terminado una novela tan semental que lo dejó sin palabras de la rabia, una estafa monetaria, un desastre excesivamente acolchado, como podría no maldecir? Camino del orgulloso demonio inmortal. Autor: avión disparando hacia el cielo. Solo el mirar este ID te asaltaría con una sensación sucia. Escritura de grado escolar. La suspensión de la convicción dispersa en todas partes. Shen Xuan ni siquiera podía soportar llamar a esto desorden incoherente de escenario un escenario de cultivación. ¿Has visto un mundo de cultivación donde la gente use caballos y carruajes todo el día? ¿Has visto un mundo de cultivación en el que después de alcanzar el respiracionismo, las personas aún necesiten comer y dormir? ¿Has visto un mundo de cultivación en el que el autor incluso mezcle ocasionalmente las etapas de establecimiento de la fundación y alma naciente? Cada persona, al estar frente al protagonista, actuaría como si su inmensa aura despreciable hubiera devorado sus neuronas. Especialmente el maestro de Lovinge, ese Shen Qi, básicamente un idiota entre los idiotas, escoria entre la escoria.
Su único propósito era cavar su propia tumba. Y cuando no logró terminar, es asesinado por el protagonista. Entonces, ¿por qué Shen Chuan leyó este libro? E incluso lo leyó hasta el final. No lo malentiendas, Shen Chuan no era un masoquista. La razón también le causó el máximo dolor de bolas. Esta novela tenía una increíble cantidad de presagios, tramas inconclusas en todas partes, misterio tras misterio, capa sobre capa de arenques rojos, y al final ni uno solo fue compensado. Era suficiente para hacerlo vomitar una fuente de sangre, porque las invaluables hierbas, los elixires espirituales y las inigualables bellezas estaban en todas partes, como si no costaran un peso. Porque eran los discursos y las posturas de los villanos exactamente iguales a cuando cavaban sus propias tumbas y se iban a almorzar. Las muchas chicas a las que apenas entrevimos, quienes habían accedido a entrar en el harem, ¿qué les sucedió? Bien, vamos a saltarnos eso por el momento. Las muchas atrocidades, ¿quiénes fueron los culpables? La gigantesca lista de personajes publicitados como asombrosos y únicos, exactamente cuál fue su propósito, por qué no se mostró nada de ellos, ni siquiera al final. Hermano hacia el cielo, hermano avión, gran Dios, podemos tener una discusión, concluye. Las tramas. Bien, Shen Chuan sintió que podría volver a la vida de pura rabia. En la interminable oscuridad, una voz mecánica sonó cerca de su oído. Código de activación, estúpido autor, estúpida novela. El sistema se activó automáticamente. Guión. ¿Quién es? El tono era similar al traductor de Google. Shen Chuan miró a su alrededor. Parecía que estaba flotando en un vacío virtual, tan oscuro que no podía ver su mano ante él, la voz viniendo desde todas las direcciones. Bienvenido al sistema. Este sistema funciona de acuerdo con el concepto de diseño. Hágalo usted mismo. Si no puede, no hable. Esperamos brindarle la mejor experiencia posible. Es nuestro sincero deseo que durante su experiencia usted pueda cumplir su voluntad y, de acuerdo con sus deseos, transformar una obra estúpida en un clásico de alta calidad. Magnífico y de primera clase. Esperamos que disfrute. En medio del vértigo, una voz de hombre preguntó ligeramente junto a su oído. Siri. Siri, ¿puedes oírme? Shen Chuan se estremeció y ordenó su mente, abriendo los ojos a la fuerza. La escena ante él era un borroso desenfoque. Le tomó un tiempo a su visión finalmente enfocarse y aclararse. Estaba acostado en una cama. Al mirar hacia arriba, un dosel de gasa blanco, con bolsas de perfume finamente elaboradas, colgando de las 4 esquinas. Al mirar hacia abajo, vestía una túnica blanca, antigua en su estilo. Junto a la almohada yacía un abanico de papel. Al mirar a su izquierda, un joven apuesto y elegante vestido con una túnica negra tradicional, estaba sentado junto a su cama, mirándolo con preocupación. Shen Chuan cerró los ojos, luego alcanzó bruscamente ese abanico plegable, abriéndolo con un chasquido. Lo agitó con ligereza, abanicando el sudor frío que corría por su cara. Los ojos del hombre se iluminaron de alegría, y le preguntó cálidamente. Siri al fin se despertó. ¿Hay alguna molestia? Shen Chuan dijo de manera reservada. Nada muy malo. La sobrecarga de información fue demasiada. Trató de sentarse aturdidamente. Al ver esto, el hombre se estiró con rapidez para afirmar su espalda, dejándolo descansar contra la cabecera. Al haber leído muchas de las novelas de transmigración de Zhongdian, Shen Chuan había decidido hace mucho tiempo que, si un día se despertaba y se encontraba acostado en un lugar extraño,
Antes de que entendiera qué estaba sucediendo, definitivamente no se reiría con nerviosismo, y diría: estás filmando una película. La utilería se ve muy real. Tu equipo realmente lo está dando todo. Las palabras de una persona torpe, intentando protegerse. Se concentró solo en actuar como si acabara de despertar con una expresión distraída. Yo. ¿Dónde estoy? El hombre se sorprendió, y dijo: ¿te dormiste hasta estar aturdido? Esta es tu cumbre, King King. Internamente, Shen Chuan estaba impactado, pero continuó actuando, confundido. Yo. ¿Por qué estuve dormido durante tanto tiempo? El hombre dijo: eso es lo que quería preguntarte. Estabas en perfecto estado de salud. ¿Cómo caíste de repente con una alta fiebre? Sé que con la conferencia de la Alianza Inmortal, acercándose, has estado entrenando a tus discípulos y estás ansioso por obtener resultados. Pero con los cimientos y el renombre de la secta de la montaña Kankion hoy en día, incluso si alguien no asistiera esta vez, nadie se atrevería a cuestionarnos. ¿Por qué preocuparte con ese palabrerío? Cuanto más escuchaba Shen Chuan, más fuera de lugar se sentía algo. ¿Por qué estas líneas sonaban tan familiares? No, porque este arreglo suena tan familiar. A continuación, una sola oración sincera de ese hombre confirmó todas sus sospechas. King Kyusidi, estás escuchando a Sixiong. En este momento, algo hizo un ruido, y la voz mecánica, similar a la de Google Traductor, del paisaje onírico, volvió a sonar. El sistema fue activado exitosamente. Rol enlazado, maestro de Luo Pinghe, el señor de la cumbre Qingjing de la secta de la montaña Kankion, Shen Qinkyu. Arma, espada Xiao-Ya. Puntos P iniciales, 100. Mierda, 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 ¿qué tontería es esta? ¿Cómo es que estás hablando directamente en mi cerebro? ¿Sabe avión disparando hacia el cielo que estás plagiando de esta manera el arreglo de camino del orgulloso demonio inmortal? Por supuesto, Shen Chuan no dijo esto en voz alta, pero la voz respondió con rapidez. Usted ha tocado el comando de ejecución del sistema y ha sido vinculado a la cuenta Shen Qinkyu. A medida que la trama avanza, muchos tipos diferentes de puntos estarán gradualmente disponibles. Por favor, asegúrese de que ninguno de estos puntos caiga por debajo de 0. De lo contrario, el sistema dará castigo automáticamente. Detente. Suficiente. Shen Chuan estaba seguro ahora. Se había sacado la lotería, había transmigrado en algo que acababa de terminar y era una novela de cemental de tipo oscuro que había odiado, incluso venía con un tipo de sistema de mierda. Como un lector VIP veterano del siglo XXI de literatura Zhongyan, había leído varios tipos de novelas de fantasía masculina del volver a hacer y transmigración año tras año, por lo que, originalmente, Shen Chuan podría haber aceptado este hecho feliz y fácilmente, pero de todas las personas, el caparazón que tomó prestado era de casualidad el del Shizun villano escoria, del protagonista masculino, Shen Qinkyu. Esto había complicado bastante la situación. El señor de tipo fraternal y de aspecto afable a su lado, era el actual líder de la secta de la montaña Kankion, el Sixiong de Shen Qinkyu, el espada Xuanzu, Xue Qingyuan. Mierda, había una razón muy importante por la que Shen Chuan había escupido especialmente mierda a Xue Qingyuan. En la obra original, la muerte de Xue Qingyuan había sido causada por su buen Sidi Shen Qinkyu, de acuerdo, y qué muerte tan horrible fue. Decenas de miles de flechas lo habían atravesado, hasta que ni siquiera huesos quedaron, y en este momento, esta víctima estaba ante a su propio asesino.
bañándolo con preocupación. La presión era inmensa, pero mirando de nuevo ahora, la historia aún no había progresado hasta ese punto. Chue King-yuan todavía estaba en perfecto estado de salud, lo que significa que, en este momento, Shen King-yuan tenía que revelarse como un hipócrita, y su reputación aún no estaba arruinada. Chue King-yuan era un magnánimo, nada de qué temer. Aunque este personaje terminó sufriendo bastante durante su lectura, Shen Xuan se había encariñado mucho con él. Se relajó un poco cuando una serie de palabras flotó siniestramente a la delantera de su mente. Dentro de la oscura y sombría habitación, una cadena de metal colgaba de una viga. Al final de la cadena, colgaba un anillo. El anillo estaba sujeto alrededor de la cintura de una persona. Si eso aún podía ser considerado una persona. La apariencia de esta persona era sucia y desaliñada, como la de un loco. Lo más aterrador era que sus 4 extremidades habían sido cercenadas. Sus hombros y muslos eran solo 4 nudos de carne. Cuando lo tocaban, soltaría un ronco sonido de A. Su lengua también había sido arrancada, dejándolo incapaz de formar palabras completas. Camino del orgulloso demonio inmortal, un párrafo destacado sobre el destino de Shen King-kyu. Shen Xuan, no. Shen King-kyu apoyó la frente en su mano. No estaba en posición de lamentar que tan horribles fueron las muertes de otras personas. La muerte más horrible fue la suya. De acuerdo, debe evitar cualquier error grave. 1. Extinguir cualquier señal de error. 2. De ahora en adelante, aferrarse locamente a los muslos del protagonista masculino. 3. Ser un buen maestro y amigo útil que sea sincero y amable en la enseñanza. Bañarlo meticulosamente con preocupación. Acababa de tener estos pensamientos cuando la mente de Shen King-kyu de repente estalló con una larga serie de alarmas, como si 100 autos de policía cargados con 100 bestias chillonas pasaran rápidamente, tan cacofónico que se estremeció, agarrándose a la cabeza con dolor. Chue King-yuan dijo preocupado, Sidi, tu cabeza aún duele. Con los dientes apretados, Shen King-kyu no respondió. El sistema alertó agudamente. Advertencia, su plan de hace un momento era increíblemente peligroso y calificado como un acto de violación. Por favor, no lo intente, o el sistema dará castigo automáticamente. ¿Cómo fue eso una violación? Actualmente, está en la etapa inicial y la función OC está congelada. Deberá completar las misiones de inicio para descongelarla. Antes de descongelar, hacer cualquier cosa que viole la configuración del carácter del Shen King-kyu original resultará en que se reduzca a un número fijo de puntos B. Como un semi-otaku, Shen King-kyu había visto ocasionalmente varios términos relacionados con el fanboy, ya sabes. Por supuesto que sabía lo que significaba OC, la abreviatura para auto-character, definido como una ruptura del carácter, el actuar de una manera que sea inconsistente con la personalidad del personaje original. En otras palabras, antes de que esa herramienta lo que sea se descongele, mi actitud y mis acciones no pueden diferir de lo que Shen King-kyu haría. Correcto. Ya lo había dejado transmigrar en el caparazón de Shen King-kyu, reemplazándolo, pero aún le importaba un detalle, como el OC. Shen King-kyu volvió a preguntar, acabas de decir, algo así como, que los puntos no pueden caer por debajo de 0, si lo hacen, ¿qué sucede? Será deportado automáticamente al mundo original. ¿Mundo original? Pero en el mundo original,
El cuerpo de Shen Chuan ya estaba muerto. En otras palabras, si perdía todos sus puntos de, o lo que sea, lo que le esperaba, era, muerte. Entonces, si solo ignoró al protagonista masculino y evitó hacer algo, las cosas deberían estar bien, ¿verdad? Levantó la cabeza y miró a su alrededor, pero no vio a nadie que coincidiera con la apariencia de Luo Binghe entre los discípulos que lo esperaban a su lado. Actuando despreocupado, dijo, ¿dónde está Luo Binghe? Xue Qingyuan se detuvo, y le dirigió una mirada extraña. Shen Qingyuan permaneció con la cara seria, pero estaba secretamente lleno de regocijo. Podría ser que el momento no era perfecto y el protagonista masculino aún tenía que ser puesto de aprendiz y entrar en la secta de la montaña Kankion. Xue Qingyuan dijo, Sidi, no te enojes. Una amenazante premonición se agitó en el corazón de Shen Qingyuan. Xue Qingyuan suspiró, y dijo, sé que no te agrada. Pero ese niño ya ha trabajado lo suficiente, y no ha cometido grandes errores. No lo castigues más. Bueno, al oír esto, los labios de Shen Qingyuan se secaron, los lamió, y dijo, basta con eso. ¿Dónde está? Xue Qingyuan se quedó en silencio por un momento, y entonces dijo, cuando terminas de atarlo y golpearlo, ¿no lo has encerrado siempre en la leñera? La visión de Shen Qingyuan se oscureció.